vamos a estar hablando un poquito sobre el tema María no se aparece a nadie, pues está muerta. En el sentido humano, María murió y no resucitó y no se puede aparecer a nadie. Así que, vamos a estar utilizando varios libros que tuvimos acceso. Así que vamos a comenzar con esta ponencia. María no se puede aparecer. Esa es la pregunta. María se puede aparecer. Es increíble, amado, que muchas personas afirman haber visto a María. Muchas personas afirman dentro de su fe que sí la vieron. Yo recuerdo en Puerto Rico, en mi pueblo Coamo, una ocasión pasó algo bastante extraño, algo increíble, que yo estoy pasando por una urbanización. De momento veo mucha gente que está reunida en un patio de una casa. Y cuando yo paso por allí, sobre ese patio de la casa, me doy de cuenta que hay gente en la marquesina, hay gente en el patio. O sea, todo el grueso de las personas estaba en el patio. Y yo, ¿pero qué será eso? ¿Qué habrá pasado ahí? ¿Se habrá muerto alguien? ¿Habrá pasado un accidente? ¿Han golpeado a alguien? Entonces, cuando veo un conocido mío que comparte conmigo en la escuela y yo lo llamo y le digo, mira, fulano, ven acá. ¿Qué pasó ahí? ¿A quién mataron ahí? Y sale y me dice, no es que mataron a nadie. Es que el vecino dice que vio a la Virgen. ¿Que vio a quién? A la Virgen. ¿A la Virgen? Sí, que vio a la Virgen. ¿Y en dónde la vio? Encima de un racimo de plátano. Y yo le dije, pero ven acá, ¿tú estás vacilando o cómo es el asunto? No, que él dice que se apareció la Virgen. ¿Y qué hacen toda esta gente aquí? Pues esta gente está verificando si es ella. Así me dijo, si es ella. O sea, tú dices que si es ella o quiere decir que está ahí. No, es que, pero yo le dije, pero tú estás viendo algo. No, yo no veo nada. Entonces, ¿qué hace esa gente ahí? Pues como él dice que se le apareció y eso es un hombre muy respetado, que es cristiano, pues entonces la gente va ahí a buscar un milagro. Yo dije, Dios mío, en serio. Aunque usted no lo crea, estas cosas pasan y más en pueblitos donde no hay mucha lectura, en pueblitos de analfabetas, en pueblitos donde solamente tienen mucha tradición y cultura, pero no tienen nada de conocimiento bíblico ni conocimiento académico. Y por eso, amados, que estas cosas pasan en estos tipos de lugares, ¿ok? Y eso es interesante que usted deba saberlo. En toda la historia de la religión católica nos sorprende la noticia de que la Virgen María se apareció en alguna parte del mundo. Fue el caso que le expliqué sobre una comunidad allá en mi pueblo, Coamo, que se apareció la Virgen supuestamente encima de un racimo de plátano. También que reveló ciertos mensajes a la persona que tuvo la suerte de verla. Entonces, ante este hecho oscuro, unos reaccionan de manera incrédula como yo en aquel momento y todavía lo sigo sosteniendo que la Virgen no puede aparecerse. Otros admiten como cierto. Quienes admiten como cierto son pues las personas que tienen fe en este tipo de apariciones, ¿ok? En este tipo de fenómenos. Y si ellos creen eso, pues hay que respetarlo. Pero no quiere decir eso que nosotros tenemos que dejar de hablar estas verdades. Algunos le dan tal trascendencia, escúchenme bien, que lo convierten en el centro de su vida espiritual. Y eso es una realidad. Es una realidad, amado, porque esta persona que vio a la Virgen, que supuestamente vio a la Virgen encima de un racimo de plátanos, tú sabes lo que hizo este hombre cercó la planta de plátano, la cercó. Y ahí la arregló y le puso muchas cosas y él vio eso. Entonces, lo que a mí me preocupa es que todas aquellas personas decían, pero es que yo no la veo, pero es que yo no la veo. Y es que
Estas personas no saben distinguir lo que es una aparición y lo que es una visión. Porque si verdaderamente es una aparición, todos tienen que verla. Porque se apareció. Es como si yo viajo a Chile y yo me aparezco en Chile y todos me ven, porque es una aparición real. Pero cuando es una visión, solamente la ve quien tiene esa visión. Pero esa visión no es garantía de que sea real. Muchas veces tienen que ser pensamientos o cuestiones de los ojos, como ven reflejos y se imaginan cosas. Es como también cuando usted, un ejemplo, cuando usted está caminando y se sienta y usted mira para el cielo. Cuando usted está mirando para el cielo, de momento ve una nube en forma de algo. Y usted dice, mira, esa nube como que se transformó en un perro. No, es que tu mente hace que esa nube agarre formas. Y si usted es muy religioso, pues usted va a hacer que esa nube en su retina se parezca a una virgen o a las manos del Señor, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que esas cosas son subjetivas, son cosas desde la fe. Y no es lo mismo una aparición que una visión. Por eso es que cuando el apóstol Pablo va caminando rumbo a Damasco, dice que de repente Pablo ve algo. Dice que ve al Señor, pero los que están al lado no pueden ver lo que está viendo Pablo. O sea, Pablo vio una visión del Hijo del Hombre, de Jesús en este caso. Los que están al lado no pudieron ver nada, aunque sí escucharon su voz, pero no vieron nada. Esa es la diferencia. Entonces, muchas de las personas que tienen estas visiones, porque son bien dogmáticos, entonces ellos creen estas cosas. Y el problema es que lo admiten como cierto. Y otros le dan tal trascendencia que lo convierten en el centro de su vida espiritual. O sea, hay gente que convierten estas apariciones en el centro de su vida espiritual. Amado, y eso es un error cuando el centro de nuestra vida espiritual tiene que ser Cristo. Tiene que ser Cristo. Porque es el nombre dado a los hombres en quien podemos ser salvos. O sea, aquí yo estoy hablando teología, ¿ok? Y otros viven para dar culto a ese fenómeno. Lo mismo que le pasó a este hombre que cercó la planta de plátano y allí construyó un altar. Amado, eso fue notorio. Eso fue notorio. Eso fue una cosa increíble. Y verdaderamente estas cosas ponen a uno que pensar así por el estilo. Aquí tenemos una pintura bastante interesante, muy antigua, y vamos a ver las apariciones de la Virgen a lo largo de la historia. En los primeros siglos, es importante, amado, estudiar los primeros siglos. Yo busqué una información técnica en una página y, amado, estas cosas usted puede buscarla por internet y ahí las van a aparecer. Y me llamó la atención esta información. El fenómeno de las apariciones se remonta a los primeros siglos de la historia de la iglesia. El primer caso conocido tuvo lugar en el siglo III y fue a San Gregorio el Taumaturgo, obispo de Neocesarea, o sea, en la región de Turquía. El relato cuenta que ocurrió una noche. En una noche, aquí tenemos la pintura. No sé si no se puede apreciar bien, pero usted puede buscarla por internet y la va a ver hasta en pintura. Pero yo quise agarrar esta porque esta pintura pertenece a una catedral católica. Y lo interesante de esto es que la quise poner porque como aparece en una catedral católica, lo que significa es que estos feligreses o este cardenal o este sacerdote que maneja esta catedral católica, él cree que eso fue histórico. Él cree que eso sucedió de verdad.
claro, es una tradición. Entonces, él lo ponen ahí para que la gente pase por ahí, la toque, incluso la bese, y la gente ponga su fe en eso. Y eso es un gran problema. Y esta fue la primera aparición, según la historia. ¿Quién? A San Gregorio Taumaturgo, que fue obispo de Neo Cesarea en Turquía. Seguimos con las apariciones. Más apariciones en los primeros siglos. El Papa San Gregorio Magno cuenta que a María se le apareció a una niña una noche para anunciarle su próxima muerte. Esto usted lo puede buscarlo por internet y yo puse 3 y hay, hay un montón de esto. Ahí hay como 600 apariciones o más. Segundo, a San Martín de Tours. Este hombre experimentó manifestaciones sobrenaturales toda su vida con la Virgen María. Número 3, San Ildefonso de Toledo. Tuvo también numerosas experiencias de apariciones. Aquí tenemos una foto, mejor dicho, una pintura. Es él escribiendo y al lado la Virgen María o una de las vírgenes, porque en la Iglesia Católica no tenemos una virgen, tenemos múltiples vírgenes que siempre están accesibles para las personas que sean los peligrosos de tal religión. ¿Qué tenemos aquí? Las primeras apariciones en los primeros siglos. Y los primeros siglos, amados, fueron vitales porque recuerde que la institución católica toma cuerpo como tal en el siglo III, siglo IV. Ahí es donde se está levantando esta estructura y ya la iglesia judeocristiana del siglo I, esa ya desaparece y toma más lo que son la iglesia universal, que es sinónimo de iglesia católica. Entonces, para mí, la iglesia católica es una mezcla de cristianismo con paganismo. Entonces, posiblemente esto sea un insulto para un católico, pero es una realidad. O sea, porque tenemos que la iglesia católica asimiló desde el siglo III al siglo V en adelante, asimiló liturgias que nunca los apóstoles practicaron. Nunca los apóstoles la practicaron. Entonces, cuando tú ves ciertas doctrinas o ciertos dogmas litúrgicos que se practiquen desde el siglo IV en adelante, siglo III, siglo IV en adelante, y no son bíblicas, pues entonces, amado, estamos viendo de dónde salieron. Porque todo dogma tiene un comienzo. Entonces es evidente que la Iglesia Católica para aquellos tiempos, y no queremos hablar de la época medieval, que la época medieval es donde esto se dispara, que eso sería otro culto. Pero los primeros siglos fueron vitales para crear lo que es estas visiones y posteriormente la Mariología. ¿Ok? Estamos tocando los primeros cultos, las primeras apariciones. Aquí tenemos una imagen bien interesante y si usted cuenta ahí, tenemos varias manos, pero quiero leer un poquito. San Ildefonso de Toledo tuvo también numerosas experiencias de apariciones con la Virgen María. Refiere la leyenda que en medio de la querella de los iconoclastas perdió una mano, o sea, le arrancaron la mano. Los árabes, porque este hombre era de descendencia de árabe, y la Virgen se la restituyó. O sea, le cortan la mano al santo San Ildefonso de Toledo, le cortan la mano, por eso que usted ve aquí en esta foto, si ve una mano negra que está ahí. Esa es la mano de San Ildefonso. Cuando le cortan la mano, él dice que tiene una experiencia con la Virgen María. Y la Virgen María le restituye su mano.
Busque la historia de San Alfonso y usted va a ver toda esa leyenda que hasta hoy, amado, muchos católicos creen eso, inclusive veneran a este santo. Son verdades que usted puede buscar, que esto está accesible. Esto está accesible. Vamos a la Edad Media, porque en la Edad Media es donde esto se dispara una cosa bien tremenda. La Edad Media del 500 al 1500. Que usted ve, amado, que hay muchos campesinos y la religión católica sigue fortaleciéndose y sigue comandando y derrotando, como dice Antonio Piñero en su libro Todos los cristianismos. Dice Piñero que la religión que ganó fue la religión romana católica. ¿Por qué? Porque destruyó a todos los otros cristianismos. O sea, los cristianismos derrotados. Ese es el libro de Piñero, perdón. Ahí Piñero habla cómo durante el proceso del tiempo una iglesia va creciendo más grande que otra, porque ya esta iglesia tiene una institución, tiene un libro sagrado, y no solamente tiene libros, ya tiene dogmas construidos, y también tiene mucho dinero y fortaleza y sujeción. Entonces la Iglesia Católica sigue creciendo y ganando adeptos en todos los continentes. En la Edad Media es cuando se produjo la verdadera proliferación de visiones y profecías. Repito, es cuando se produjo la verdadera proliferación de visiones y profecías. Pulularon las predicaciones sobre María, los videntes que veían a María, las leyendas de apariciones, los relatos de milagros y las crónicas maravillosas. Entonces, como teníamos ese tiempo tan plagado de estos elementos antes mencionados, todo el mundo veía visiones de María, todo el mundo veía los santos, veía los ángeles, amado, y eso pasaba en pueblitos. ¿En qué tipo de pueblo? En pueblitos sin estudio, en pueblitos de gente comerciante, de gente que eran pastores, como tenemos aquí esta lámina, o sea, gente de campo, gente analfabeta, y todas estas cosas, como no conocen bien lo que son los elementos de la doctrina o elementos bíblicos exegéticos, eso no existía. Vemos que toda esta proliferación de apariciones crece en este siglo. Entonces, muchos teólogos, que eran los que estudiaban, los teólogos que hacían exégesis, los teólogos que aunque sí tenían su método de adoración o de veneración a la Virgen María, pero ya ellos sentían que esto se estaba saliendo del control. Entonces, hay un testimonio bastante interesante que es el del franciscano David de Augsburgo, del año 1272. Mira lo que él dice. Él dice, parece que la revelación de cosas secretas y futuras es cada vez más común y seduce a numerosas personas. Pues claro que seduce, si están escuchando algo nuevo, que creen que viene del Espíritu Santo, lo que en realidad es invento de su propia sugestión. Escuche eso. O de alguna inclinación errónea. Ya estamos cansados de tantas profecías. Eso lo decía el franciscano David de Augsburgo. Esta información ustedes la pueden obtener por la internet de libros técnicos. Mira lo que dice este católico. O sea, era un teólogo, porque yo tengo que ser claro. Los teólogos de la Iglesia Católica en aquel tiempo eran personas serias. Quien veía todas estas visiones era más el pueblo. Y él dice que creen que vienen del Espíritu Santo. Él sabía que eso no venía del Espíritu Santo. Y él dice, ya estamos cansados de tantas profecías. Eso mismo está pasando ahora.
no solamente con la Iglesia Católica. Eso más ahora mismo está pasando más en la Iglesia Evangélica, pero eso es otro tema. Y sí es una realidad, estamos cansados de tantas profecías y muchas profecías que corrompen el texto bíblico. Lo que quiere decir, amado, es que para ese siglo II, siglo III, siglo IV, no todo el mundo estaba de acuerdo con estas apariciones, con estas profecías, con estos videntes que salían de la nada a ver cosas, amado, y los teólogos que estudiaban decían, espérate, esto hay que detenerlo porque aquí esto va a empeorar. Y uno de ellos fue el franciscano David de Augsburgo. Vamos al siglo XIX. Siglo XIX tan cercano como los otros días. Aquí tenemos una imagen de la Virgen María, pero mira todas las vírgenes que han salido de la Virgen original. La Virgen original era la Virgen María, la judía, no la romana. Escúcheme bien. La Virgen original o la joven, porque el relato original sería la joven María, ¿ok? Porque eso de la Virgen, pues, usted sabe que eso tiene que ver con la Septuaginta, pero la joven María era la judía, no era la romana, porque la Virgen María romana es la endiosada, es la exaltada a nivel del Padre. Y eso es una realidad. Leamos aquí. En el siglo XIX es la época de las grandes manifestaciones marianas. Por eso tú ves aquí que de la Virgen María, esa que está ahí, han salido muchas vírgenes. Y cada vírgenes van para un pueblo o un país en específico. Por ejemplo, en México está la Virgen de Guadalupe. En República Dominicana está la Virgen de Altagracia. En Puerto Rico hay una Virgen, por lo menos en mi pueblo, Coamo. Bueno, si me acuerdo, pues se lo digo. Pregunto al público que me está viendo, ¿qué virgen usted conoce de su país? ¿Qué virgen usted conoce que le han dado a su país? Déjenlo en los comentarios de YouTube y en los comentarios aquí de Facebook. Escríbanle, hermano Carlos, yo conozco a esta virgen porque así lo enseña la tradición de mi país. O sea, de una han salido cientos de miles de vírgenes. ¿Qué más salió en el siglo XIX? Que explotó. Las devociones comenzaron a ser autorizadas por los obispos locales. Pues claro, los obispos no podían negar todas estas cosas porque eran parte del proceso. Y algunas incluso recomendadas por los papas. Qué interesante. Pero miren, amados, cómo están las vírgenes aquí. Hay muchas para escoger. Sigamos en el siglo XIX. Vamos a ver algunas apariciones de ciertas vírgenes. En el 1830 hay una virgen que se apareció, se llama la Medalla Milagrosa, que se le aparece a Catalina Laboure de Francia. En el 1846, Nuestra Señora de La Salette, que se le aparece a Melanie Calvat a los 15 años y a Máximo Guirao a los 11 años en Francia. También en el 1858, la Virgen de Lourdes, que se le apareció a Bernardita Sobourous en Francia. Y en el 1917, la Virgen de Fátima, que se le aparece a tres pastorcitos, que es la que tenemos ahí en la imagen. Tenemos tres niñitos ahí. Eso fue en Portugal. ¿Por qué? Porque este es el comienzo de las apariciones. O sea, mientras más pasa el tiempo, pues más crece lo que es las apariciones y la mariología comienza a agarrar fuerza. Amados, yo creo que esto es un elemento
común en esos tiempos. Aunque esta comparación que voy a hacer no necesariamente sea lo mismo, pero más o menos concuerdan algo. Lo único que nuestro Señor Jesucristo sí es real. Entonces, veamos esto. Entre el año 70, que es el primer evangelio de Marcos, esto es un ejemplo, esto es un paréntesis para continuar. En el año 70 es que se escribe el primer evangelio, el de Marcos. Vemos que Marcos es un evangelio que lo utilizan los académicos para buscar el Jesús histórico, porque el libro de Marcos es un evangelio donde no hay mucha teología. Pero ¿qué pasa? Vemos el evangelio de Marcos del año 70 y vemos el evangelio de Juan, que es del 95 al año 100. Y ustedes ven, amados, que si tú comparas el evangelio de Marcos, lo comparas con el evangelio de San Juan, que para mí el evangelio de San Juan es un evangelio lindo, hermoso y rico en teología. Vemos que del evangelio de Marcos, año 70, al evangelio de Juan, año 95 al 100, vemos cómo ha crecido el pensamiento teológico de Jesús. Vemos cómo Juan habla en tópicos teológicos. Vemos cómo en Marcos a Jesús lo entierran en una piedra. No voy a decir una fosa común, como dice Piñero, como dice el otro, porque yo no estoy muy de acuerdo en eso, que a Jesús lo tiraron en una fosa común. Si usted lo quiere creer o lo asegura, eso es su problema. Yo no. A Jesús lo entierran en una roca, ahí. Pero vemos cómo en el evangelio de Juan a Jesús lo entierran en un jardín. ¿Por qué? Porque aquí Juan está proyectando que Jesús murió y tuvo un entierro como un rey, porque era el rey de los judíos. Ustedes ven, amados, que con el tiempo la teología crece. Pues algo parecido le pasó a María, a tal extremo que la han exaltado por encima de Jesús y por encima del mismo Dios. Eso es cuestión de años, siglos, y usted sabe. Siglo XIX. Como onda expansiva, las devociones se propagaron por todas partes. La gente acudía en masa a los santuarios para rendir culto a la Madre de Dios. Se empezó a propagar el afán de evidencia y de contacto con lo sobrenatural. Todo el mundo veía algo. Todo el mundo sentía. No, es que yo siento a la Virgen. Es que la Virgen está aquí. Es que lo siento, lo sobrenatural. Entre el año 1928 y el año, bueno, aquí puso un error aquí, amado. Discúlpenme aquí. Creo que era el año 1970 por ahí. Se contaron más de 300 manifestaciones de la Virgen. Escúcheme bien. Se contaron más de 300 manifestaciones de la Virgen. En el año 2010, aquí lo tengo, hay un hombre llamado René Lauratin. Este hombre escribió un diccionario bastante interesante que lo utilizamos como bibliografía, y usted puede buscarlo también en internet, que se llama el Diccionario de las Apariciones de la Virgen. Y este hombre es el que está aquí en la foto, y mira atrás, tiene dos imágenes. Tiene una imagen de la Virgen María, creo que es en yeso, y tiene otra en forma de pintura, porque este hombre era un experto en ese tipo de apariciones. A él le gustaban esas cosas. Él era más devoto de María que el del mismo Jesús. El Diccionario de las Apariciones de la Virgen. Este hombre analiza 2.567 encuentros de videntes con María. ¿Usted escuchó? 2.567 encuentros de videntes con María. ¿Y qué es un vidente? En la antigüedad, una persona que estaba dotado o tenía ese don de ver cosas. Como por ejemplo, el profeta Samuel. En la antigüedad, en Israel antiguo, se le conoció como el vidente.
Hoy, en la actualidad, tenemos las clarividentes o el vidente, pero ¿en qué aspecto? Pues en el aspecto de ocultismo, como es el espiritismo, como es el tarot, como son los parapsicólogos, son los grandes videntes de hoy, los modernos. Walter Mercado era un vidente. Anita Cassandra en Puerto Rico era una vidente. Y todos estos elementos dicen que son videntes de Dios, cuando la misma Biblia condena el ocultismo, pero eso es otro tema. Este hombre analiza 2567 encuentros de la vidente con María. Muestra el impulso que el tema ha tomado en los últimos tiempos. Pues claro, estaba creciendo. Era gusto que hablaran de María, porque ya María dejó de ser aquella mujer sencilla, judía, obediente a Dios, y la exaltaron a nivel diosa. Roma la exaltó, cuando la religión judía nunca hizo eso. Si usted quiere aprender más de María, no lea los libros de Roma, porque Roma tiene otra visión distinta a María. Usted quiere aprender de María, vaya a los escritos judíos y usted va a ver quién era María, qué hacía María y qué tipo de mujer se le consideraba a María en las escrituras. No vaya a leer libros de Roma, tampoco lea estos tipos de libros de mariología, porque son libros exagerados. Son libros subjetivos, amados, que nada tiene que ver con la doctrina bíblica. Nada tiene que ver. Esto es una gran realidad. O sea, María, entonces el cuento es que muchos hermanos católicos, y les digo hermanos, porque ambos adoramos al mismo Señor Jesucristo, pero nos diferenciamos en ciertos elementos como esto. Entonces, hay católicos que ciertamente nos llaman a nosotros que nosotros odiamos a María. Pero ¿quién te dijo eso? ¿Que los protestantes odian a María? No, señor, no odiamos a María. La respetamos como un vaso de Dios, nada más. No le rendimos culto ni tampoco la veneramos. Lo siento, no le rendimos culto solamente la respetamos como la madre de nuestro Señor Jesucristo. Es todo. De ahí no puede pasar más. No puede pasar más. Porque si pasamos al otro lado, caemos en idolatría. Y aquí solamente se debe adorar al Padre en el nombre de Jesús. Vamos a la postura del creyente. Aquí tenemos el Catecismo de la Iglesia Católica. Este es un libro que yo lo tengo en PDF y está buenísimo. En este libro usted puede encontrar muchas cosas. Yo lo tengo en PDF y iba a comprármelo en físico, pero dije, pues, ¿para qué me lo voy a comprar si no lo voy a leer mucho? Pero sí lo descargué y busqué ciertos elementos. La postura del creyente. ¿Qué actitud debe tener el creyente frente a estos mensajes? O sea, cuando hablo de creyente, hablo tanto un creyente católico como un creyente evangélico. Por si los evangélicos caen en toda esta cuestión, porque hay evangélicos que son también supersticiosos. En el Nuevo Catecismo de la Iglesia Católica lo explica en el numeral 67. Dice el numeral 67. A lo largo de los siglos ha habido revelaciones llamadas privadas, algunas de las cuales han sido reconocidas por la autoridad de la Iglesia. Esta, sin embargo, no pertenece al depósito de la fe. Guiado por el magisterio de la Iglesia, el sentir de los fieles debe discernir y acoger lo que en estas revelaciones constituye una liriada auténtica de Cristo o de sus santos o la Iglesia. ¿Qué quiere decir? Que no todos los mensajes vienen de Dios y los laicos deben averiguar si son auténticos o no. Eso lo dice el Catecismo de la Iglesia. El Catecismo de la Iglesia Católica Romana, en este caso, es explícito cuando dice, si tú escuchas una aparición o si ves algo o si te han contado algo, o sea, no lo creas rápido. No lo creas. Tú debes de detenerte y discernir. Ahí está, los fieles deben discernir.
a estas revelaciones. Pero ¿qué es lo que pasa? Que casi nadie discierne. Es más, yo te puedo apostar que la mayoría de los católicos no tienen este libro. Te lo puedo apostar que no lo tienen. ¿Por qué? Porque no leen. No leen. Yo voy a contar este testimonio. Esto es un testimonio. Cuando yo fui a Nueva York, y para los que saben, yo frecuento mucho las librerías católicas. Yo las frecuento. Quiero sacar 2 libros aquí rapidito para que usted vea algo. Quiero sacar. Ok, dame quitar esto. Yo estuve en una librería católica en el estado de Nueva York. ¿Por qué yo frecuento las librerías católicas? Porque hay libros académicos que me gustan. Cuando yo entré a esta librería católica en Nueva York, que en ese tiempo nos estábamos quedando en la casa de mi cuñada, yo fui a comprar estos 2 volúmenes. La muerte del Mesías 1 y la muerte del Mesías 2. En el área de los libros de estudios teológicos. Allí había un sacerdote, un académico. Cuando yo le estoy preguntando por estos libros, él me dice, espérate, que estos libros yo los tengo en una sección donde casi nadie entra. Y él tuvo que salir de la librería, a irse a una bóveda que él tenía, porque lastimosamente, amado, estos libros no se venden. Y yo le dije, pero ven acá, ¿por qué usted tiene estos libros acá? No, es que estos libros casi nadie los compra. Yo le dije, ¿en serio? Y él me dice, por eso a mí me extrañó que tú vas a comprar esos libros. Yo dije, no, es que a mí me gustan los libros de Raymond E. Brown. Porque para mí Raymond E. Brown es una eminencia. ¿Sabes lo que me dijo? Si todos los religiosos pensaran como tú. Y yo le dije, porque estos libros nadie los lee. Me dijo él, la mayoría de los feligreses católicos no visitan esta área teológica. Visitan las áreas religiosas. ¿Cuál es el área religiosa? El área de los escapularios, de las camándulas, de los rosarios, de las cruces, de las velas, de las estatuas, etcétera, etcétera, etcétera. Esa área sí se vende, pero esta área de estudios bíblicos, ellos no vienen aquí. Y si vienen aquí, hay una sección que se llama libros de rezos. Ahí van, porque a la gente no le interesa estudiar. Me dijo el sacerdote, a la gente no le interesa estudiar, saber estos temas académicos. A ellos lo que le interesa es su devoción con Dios y la Virgen. Yo dije, wow, eso me lo dijo, amado, el sacerdote que es dueño de esa librería en Nueva York, una librería increíble, surtida. Y ahí fue que yo me compré estos 2 libros, amado, que estos libros tan brutales de la muerte del Mesías. ¿Qué quiere decir esto, amado? Que no muchas personas leen. No leen. ¿Por qué? Porque son más religiosos que los católicos serios que estudian. Y eso lo dice el numeral 67. Hay que discernir. ¿Por qué? Porque no todas las revelaciones son mensajes de Dios. Entonces vamos a ver una revelación mariana. Hay una pregunta. Y es, ¿cómo saber si una revelación privada tiene posibilidades de ser auténtica? Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a dar un ejemplo. Pongamos un ejemplo de que
de que si María habla, un ejemplo, aunque yo digo que no, pero como este mensaje es más para nuestros amigos católicos, por un ejemplo que María hablase más o menos. Para que un mensaje de la Virgen o un santo sea auténtico, no debe contradecir la revelación pública. ¿Y cuál es la revelación pública? Pues la Biblia. La Biblia es pública para todos. O sea, para que un mensaje de la Virgen o un santo sea auténtico, no debe contradecir la revelación de la Biblia. No la debe contradecir. Y el problema, amado, que tenemos aquí es que la mayoría de las revelaciones de María, que eso que la gente tiene, están en contra de lo que enseña las escrituras. Vamos a ver algunas de ellas. Esto es un ejemplo. Aquí tenemos al padre Esteban Gobi, que es el fundador del movimiento sacerdotal mariano. Es el fundador, es el que funda el movimiento. Ahí lo vemos ahí, al lado de la Virgen María. Y tienen ahí el Santo Grial, que en el medio tienen lo que es la hostia. Es el cuerpo de Cristo que utilizan ellos para la ceremonia de la Eucaristía. Y la Eucaristía no es nada más y nada menos que el continuo sacrificio de Cristo todos los domingos. Cuando la Escritura dice que Cristo fue ofrecido una vez y murió una vez, ya está. Pero aquí es continuamente el sacrificio de Cristo. ¿Qué pasó aquí? Este hombre escribió un libro que usted lo puede descargar en PDF por internet. Ahí está gratuito. Está gratuito. Dice, este es el título del libro: a los sacerdotes, hijos predilectos de la Santísima Virgen. Eso está peligroso ahí. Vamos a leer lo que son los mensajes de la Virgen al padre Esteban Gobi, que él los recopiló y los plasmó en su libro. Mensaje número 1 de la Virgen a este padre. Dice: aprende a dejarte poseer por mí. Ay. Aprende a dejarte poseer por mí, para que cada cosa que hagas sea yo a través de ti quien la haga. Es necesario que sea la madre quien actúe. Dice al final María: yo quiero obrar en ti. Yo quiero obrar en ti. Amado, esa afirmación verdaderamente la pudo dar María después que murió. O sea, María dijo eso. Vamos a la refutación de eso. Si nosotros vamos al Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 5. Mira lo que dice Juan 15:5. Dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este llevará mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces, este mensaje que dice: aprende a dejarte poseer por mí, para que cada cosa que hagas sea yo a través de ti, amado, eso es una herejía. Quien está en nosotros, según la Escritura, es Jesús a través del Espíritu Santo. ¿Ok? Nunca es María. María no puede poseer a nadie. La Virgen no puede poseer a nadie. Esto es una herejía. O sea, estamos viendo que este sacerdote tiene supuestas revelaciones subjetivas y las escribe en un libro para que la gente vea eso y crea eso. O sea, yo voy a creer a algo que alguien se inventa y lo plasma en un libro, teniendo nosotros la Biblia, que es la mejor revelación que hay. Estamos viendo, amados, que esto es una herejía. El texto bíblico dice lo contrario. Por eso es que María la romana no puede ser María la original de la Biblia, la judía.
Segundo mensaje. Serán todos los sacerdotes míos, consagrados a mí. Harán todo lo que yo les ordene. Pero ¿de cuándo acá María ordena a la gente? Vamos a la refutación. Si nosotros vamos a el Evangelio de Juan, capítulo 2, verso 5, dice así: sin embargo, su madre les dijo a los sirvientes, hagan lo que él les diga. O sea, María se refiere, porque en este caso estaban las bodas de Canaán, y María también fue con Jesús para allá, y parece que hubo un diálogo entre los que estaban sirviendo con María, y María les dice, mira, hagan no lo que yo digo, no lo que yo digo, no lo que yo lo ordene, hagan lo que él. ¿Y quién es ese él? Ese él es Jesús. O sea que María la judía ordena que nosotros hagamos, o en este caso, en este momento histórico ahí, lo que Jesús diga. Porque aquí lo importante no es María. Lo importante es Jesús, que es el epicentro del relato bíblico. Pero en esta revelación que tuvo este sacerdote, María le dice contundente, harán todo lo que yo le ordene. Pero el texto bíblico dice lo contrario, que hay que hacer lo que Jesús ordene. Otro mensaje. Dice, durante la pasión y agonía de mi hijo. O sea, esto es María hablando. Pues claro que esto es mentira. Esto es el sacerdote que pone esto en boca de María. O sea, hay que ser claro. Nada de esto María lo dijo, pero este sacerdote pone esas palabras en boca de María y eso fue lo que le vendió el pueblo. Lo que le vendió el pueblo, eso fue. Durante la pasión y agonía de mi hijo, su último grito fue ¡mamá! Con este grito expiró en la cruz. Usted acabó de escuchar lo que yo leí aquí. Que Jesús en la cruz lo último fue que dijo ¡mamá! Pero eso lo confirma la Biblia. Vamos a la refutación. Lucas 23:46. ¿Qué dice Lucas 23:46? Dice Lucas 23:46. Después Jesús gritó, Padre, encomiendo mi espíritu en tus manos. Y con esas palabras dio su último suspiro. Eso fue lo que verdaderamente dijo Jesús. Y lo voy a poner aquí para que ustedes se gocen conmigo. Es de la traducción viviente. Aquí está. Eso fue lo que dijo Jesús. Jesús dice, después Jesús gritó, Padre, encomiendo mi espíritu en tus manos. Y con esas palabras dio su último suspiro. Pero este hombre pone en boca de María que el último suspiro, el último grito de Jesús fue madre, amado. Eso es un disparate, eso es una herejía. ¿Ok? Una herejía. Y este libro está en muchas de las bibliotecas de muchos estudiosos. Tenemos un gran problema, mi amado. Un problema, pero feo, feo, feo con estas revelaciones de María y cuestiones. Vamos a la última revelación. Y este está tremendo. Dice, en el momento en que yo nací. Mire lo que dice María. María está hablando. O sea, bueno, según él, María le dice, en el momento en que yo nací, o sea, cuando la Virgen María nació, junto a mi cuna se arrodilló el Padre con inmenso amor. El Hijo a la espera de bajar a mi seno y el Espíritu Santo que ya se comunicaba a mi alma. Amado, eso es una herejía diabólica. ¿Cómo este hombre se atreve a decir que María le dijo que cuando ella nació,
La Trinidad, Padre, el Verbo y el Espíritu Santo se arrodillaron frente a la cuna. Eso es una herejía, pero de las más terribles que yo he escuchado en mi vida. E incluso, voy más aquí. Aquí yo voy a hablar con academia, ¿ok? Mira, este libro se llama Todos los Evangelios. Traducción íntegra de las lenguas originales de todos los textos evangélicos conocidos por el profesor Antonio Piñero. Aquí yo tengo todos los evangelios, los 4 canónicos y los otros 50 evangelios, incluyendo los apócrifos. Y en ninguno de los evangelios apócrifos aparece esta herejía diabólica que dice ese libro. Eso no aparece aquí. Yo dije, pero déjame ver si eso está apareciendo en los apócrifos, amados. Eso no existe. Eso es un invento garrafal. Eso es una herejía. ¿Cómo este hombre se atreve a decir estas cosas? Usted está viendo que no toda revelación proviene de Dios. Y estamos viendo que María nunca dijo eso. Eso lo pone en boca de María para plasmarlo en un libro para que se venda, para el comercialismo. Pero ese comercialismo, ese libro, lo que trae son herejías y tienen cosas terribles. Y la gente, los pobres católicos que sin estudio, que no leen, que se pasa, que ven más revelaciones y sienten cosas y eso, ellos creen todo eso. Amado, viven engañados con la mentira. Ese es el problema. Entonces yo quisiera ver a los apologistas católicos que me hablen de este libro. ¿Por qué los apologistas católicos no me hablan de este libro? Pero bueno, sigamos. Vamos aquí, María católica versus María judía. Vamos a hablar primero sobre la Virgen católica, o sea, la Virgen romana. Y tenemos 5 virtudes que la Iglesia Católica le ha puesto a María la romana. Número 1, la Virgen María asumió un papel protagónico y central. Claro, porque es así. Y eso no viene solamente de la cultura católica. Si nosotros vamos a Mesopotamia, ya en Mesopotamia se adoraba a la diosa madre. También a los griegos, etcétera, etcétera, etcétera. Número 2, María habla muchísimo. Número 3, María siempre da mensajes lúgubres, o sea que son mensajes de pena, mensajes de penitencia y esos elementos. Número 4, María siempre contradice a Jesús. Y aquí yo se lo demostré con lo que leí, con los testimonios más el libro. Número 5, María tiene errores teológicos. Y sí, María, este dogma de María tiene muchos errores teológicos, porque en ninguna parte de la Biblia nosotros podemos demostrar que María subió al cielo, que María esto, bueno, todos esos elementos no se pueden corroborar por la escritura canónica, más bien es por la tradición. Pero tenemos un problema, que las tradiciones no significan que sean verdades, y muchas veces las tradiciones invalidan las escrituras porque son mandamientos y creaciones de hombres, y eso lo dijo el Señor Jesucristo, y usted tiene que estar atento a estos elementos. Vamos a María la judía, María la madre de Jesús, la judía, no la romana, la judía. Número 1, María siempre en segundo plano, porque el centro de la Biblia es su hijo. María pasa en un segundo lugar, pero no deja de ser importante, porque fue la madre de nuestro Salvador. Número 2, María casi ni habla. Se pueden contar con las manos las veces que María habló. No sé, como unas 4 o 5, no sé. Diferente a María la romana, que María la romana hasta se aparece y da mensajes y profecía y tantas cosas. Número 3, es una mujer de esperanza, María la judía. Número 4, es fiel al mensaje de Dios y no lo corrompe. Sin embargo, María, la romana,
tiene grandes problemas teológicos y corrompe la palabra de Dios. Vamos a ver esta profecía de una de las vírgenes, porque recuerden que en el mundo católico hay cientos de vírgenes. Hay una virgen específica para cada momento y cada... O sea, depende del mood del católico, pues entonces va a tener su virgen. Eso es semejante a las religiones hinduistas, que tienen cientos de dioses y para cada ocasión hay un dios. O sea, en una casa hinduista pueden haber 5 dioses y los 5 dioses representan algo. Ejemplo, en una casa hinduista puede haber la diosa Kálima, que la diosa Kálima es la diosa que tiene 4 brazos o 6 brazos y es azul, que esa es la diosa de la guerra, o esa es la diosa que protectora de las casas, la diosa Kálima. También está el dios Ganesha, que es el elefante. O sea, si esa casa una persona está carente de prosperidad, pues entonces no acude a la diosa Kálima, sino va al dios elefante Ganesha, porque es elefante, es de la prosperidad y así por el estilo. Vamos a ver una de las profecías de la Virgen de la Salete. Vamos a ver qué dice esta Virgen o esta profecía. Profecía de la Virgen de la Salete, Francia, 1846. Miren esto. Por los abusos de la humanidad, Dios quiere destruir el mundo. Yo estoy tratando de detener su brazo justiciero, aunque a veces me resulta demasiado pesado. Miren cómo si era María. Ayúdenme ustedes con la oración. ¿Qué? La Virgen María pidiendo que nosotros la ayudemos. O sea, ¿usted está leyendo esto conmigo? La Virgen María quiere pasarle por encima a Dios, a su voluntad. O sea, según esta profecía, dice que está tratando de tener su brazo. Por eso es que siempre los mensajes de María, como leímos en el cuadro anterior, siempre los mensajes de María son mensajes tristes, mensajes desesperantes, mensajes lugubres, mensajes de juicio, mensajes de muerte. Sin embargo, a María la judía es una mujer de esperanza. Amado, esto nunca lo dijo. Esto es un invento que alguien inventó y lo puso en un libro. Qué terrible. María pidiendo ayuda. Increíble, amado. Eso es senda herejía. Vamos a este mensaje. Este es el mensaje de la Virgen del Rosario. Y esta Virgen yo la conozco porque la he visto en muchos hogares. ¿Qué dice ella? La Virgen del Rosario de San Nicolás. Dice, yo te contaré cómo fue el nacimiento de mi hijo Jesús. Ay, Dios mío, en serio. ¿Cómo? Miren esto. Cómo el rayo del sol atraviesa el cristal de la ventana sin mancharlo ni dañarlo. Así salió mi hijo de dentro de mí. O sea que según este mensaje, Jesús nació por arte de magia. Según este relato, Jesús no nació con un parto natural. Jesús no nació como nace cualquier hombre en la tierra, según esta revelación. Amado, pues entonces, si esto es así, pues el Jesús que presenta este mensaje es puro espíritu y no es humano. Eso es una herejía. Eso es una herejía. Nosotros no creemos eso. Ahora bien, la foto que voy a poner aquí va a ser escandalosa, pero yo quiero que usted se escandalice conmigo hoy. Escandalícese conmigo. Y llámame como usted le dé la gana, pero aquí vamos a enseñar esta verdad.
Este es el nacimiento normal de la Virgen. Aquí tenemos la Virgen María dando a luz a Jesús y José atendiéndola. Ahí están los burritos. Esto es un prototipo. Ahí está María, rompió fuente, y Jesús rompiendo el himen. María, entonces estas verdades son las que yo creo. Número uno, María perdió su virginidad, o sea, el himen, cuando nace Jesús. Por ende, tuvo sexo José con ella y tuvieron más hijos. Y María murió como toda mujer, recibiendo perdón de sus pecados. Entonces, dicho eso, después de la muerte de María, nunca subió al cielo viva, tampoco intercede por los humanos. Todo teólogo académico serio, católico, lo sabe. Lo que pasa es que no lo habla porque puede herir emociones. Todo de que se pueda escribir posteriormente de ella es invento teológico, invento o creación teológica de María. Ustedes aquí vieron, amados, que durante el tiempo y los años iba creciendo el mensaje mariano. Su última, esto es importante para las personas que debaten, su última aparición es en Hechos 1:14. Y yo te voy a poner aquí Hechos 1:14 para que ustedes vean que esa fue la última aparición o la última mención de María. Déjame buscar. Esto es lo último que se habla de María en la Biblia. ¿Ok? Esto. Lea ahí. Lea conmigo. Por favor, lea conmigo. Usted que le gusta la Biblia. Hechos 1:14. Estamos leyendo de la Nueva Traducción Viviente. Dice, todos se reunían y estaban constantemente unidos en oración junto con María, la madre de Jesús, varias mujeres más y los hermanos de Jesús. Esta es la última mención que Lucas habla de María. Después del libro de los Hechos, en los próximos capítulos, María no se menciona. Ni Pedro la menciona, ni Pablo. María para Pablo era irrelevante. No se menciona. La última mención de María es en el aposento alto. Después de ahí, la Virgen, nada. Y tampoco se le puede llamar virgen porque ella tuvo más hijos. Entonces, estas son verdades que le duelen a los hermanos católicos. Son realidades. Jesús nació normal. Es una realidad. O sea, no podemos aflorar mucho. Tenemos que hablar las cosas como son. Nunca subió al cielo. Eso no se puede confirmar porque es que no subió al cielo. ¿Por qué? Porque las únicas tres personas que subieron al cielo, según el texto canónico, no me venga con lo que dijo el Papa Pío XII en el siglo XII, después de, no, a mí no me interesa nada de eso. Esos son inventos y tradiciones. Háblame con la escritura. Con la escritura. ¿Cuáles son las personas que subieron al cielo? Según el texto canónico, no apócrifo, canónico. Enoc, Elías y Jesús. No podemos hablar del apóstol Pablo porque el apóstol Pablo dice que fue como una visión. Estamos hablando que subieron con cuerpo. 3. María no se menciona nada. Y el dogma mariano, eso es un invento muy tardío. Es más, si hablamos de María subiendo al cielo, comparándolo con Jesús, es un anacronismo tremendo. Y esto es un prototipo de cómo pudo haber nacido Jesús. Yo sé que la foto, para muchos es fuerte y sensible, pero es la realidad.
Vamos a ver lo que dice el Papa Juan Pablo II, porque es importante sacar esto a la luz. Palabras del Papa referente a el mariocentrismo, porque el mariocentrismo, de verdad que estuvo y está fuertísimo. El concilio exhorta encarecidamente a teólogos y predicadores a que eviten toda falsa exageración. Escuche bien, que eviten toda falsa exageración. Las exageraciones vienen de cuantos pretenden extender sistemáticamente a María las prerrogativas de Cristo, porque en la doctrina mariana es necesario mantener siempre la infinita diferencia existente entre la persona humana de María y la persona divina de Jesús. ¿Dónde aparece esto? En la catequesis del 3 de enero del 1996. Busque esto por internet, que esto está público. Toda esta información, amado, es pública. Usted puede buscar toda esta información, esto está público. Usted busca temas de María y te van a aparecer cientos de artículos que usted puede sacar de aquí, sacar de acá y crear un estudio. Esto está de gratis ahí. El mismo Papa exhorta a los teólogos y a los predicadores que eviten las falsas exageraciones referente a María. Que las eviten. ¿Por qué? Porque están haciendo daño. El pueblo que sigue creciendo, las nuevas generaciones siguen creciendo con un mensaje retorcido sobre María. O sea, hay gente que cree que María intercede por ello. Yo estuve hablando con un católico que él me dijo que él cuando ora le ora a María primero, porque él cree y él piensa que María, que cuando él le ora a María, María habla con el Hijo y el Hijo habla con el Padre. Pero ¿qué disparate es ese? O sea, ¿dónde está el sustento bíblico ahí? Si eso no aparece en la Biblia, eso no está. Yo sé que muchos van a decir, no, pero es que no todo está en la Biblia. No me vengan con el cuentito. Porque si ustedes dicen que están siguiendo 100% la Biblia, entonces ¿por qué me meten cosas que no aparecen en la Biblia? La oración es al Padre en el nombre de Jesús y la obra la hace el Espíritu Santo. Eso es lo bíblico. Eso es ese es el fundamento de la escritura neotestamentaria. Y los padres de la iglesia creyeron eso. Después de todo se dañó con la cuestión de María, exageradamente, que María es la mediadora, que si María es el arca, que etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos son inventos. Inventos posteriores, amados, obra de hombre que no tienen sustento bíblico. Y si muchos quieren sustentar todas estas herejías, utilizan versos bíblicos, amados, que los mutilan y verdaderamente los sacan de su contexto cultural y lo que crean son grandes anacronismos que no se sustentan. ¿Cómo María va a ser el arca de David, el arca del pacto? Si eso no lo dice la escritura, eso es un anacronismo. Aunque este papa que está aquí, este es el papa Karol Wojtyła, el papa Juan Pablo II, que es el papa más idólatra de la historia. Inclusive cuando el papa Juan Pablo II en el 1978 por ahí, un turco le pegó 2 tiros o 3 tiros a este hombre y este hombre sobrevivió. Y tú sabes lo que dijo Juan Pablo II. Busque lo que está ahí la historia. Juan Pablo II dice, vi la mano de quién, no de Dios, no de Jesús, vi la mano de Fátima. Y por eso el Papa le dedicó su recuperación a la Virgen de Fátima. Busque la historia. No le dio gloria a Dios ni a Jesús, sino a Fátima la Virgen. Porque fue el Papa más idólatra de la historia. Este hombre beatificó más de 300 santos. O sea, este hombre tuvo el atrevimiento de nombrar santos para que cada persona, para que estos santos intercedan por el pueblo. Eso es un atrevimiento. Juan Pablo II fue uno o el único o el segundo papa, no sé, tengo que buscar más información, que predicó en una mezquita musulmana. Juan Pablo II.
Juan Pablo II era un hombre que hablaba más de 2 idiomas. O sea, era un hombre tremendo, espectacular. Pero en cuestión de religión, de teología, estaba malo. Porque todo era para la Virgen, la Virgen, la Virgen acá, Virgen acá. Y este hombre enseñó a adorar imágenes. Pero a la vez, como llegó un momento en la historia donde la gente estaba siendo saturada por este tipo de elementos antes mencionados, él tiene que decir eso en esta catequesis. Que eviten toda falsa exageración. Que las eviten. Dicho por el Papa Juan Pablo II. Vamos a la conclusión y terminamos. Entonces, ¿la Virgen María puede aparecerse? No. ¿Por qué? Porque jamás se le apareció a nadie. Porque la Virgen María ya murió. Entonces, el problema que tenemos es que algunos creen que María no murió, sino que se durmió. Pero el Papa Juan Pablo II rechazó esta postura en su catequesis del 25 de junio del 1997. Búsquela, que la va a encontrar. Para mucha gente, la devoción a María representa la religión light. Eso es lo que la gente dice, una cosa increíble. Hay que preocuparse más, y esto es una afirmación, por la revelación bíblica que por las revelaciones privadas, cuando estas simplemente quebrantan las escrituras.